El llamado y su respuesta en la Biblia. En estas cápsulas conocerás los llamados de Dios y la respuesta de los personajes bíblicos para que puedas aplicarlo en tu camino de fe. Hola a todos, seguimos en estas cápsulas de personajes bíblicos. Hemos hablado la última de una mujer, de Ruth la Moabita, y ahora vamos a regresar a un profeta. Este profeta es el profeta Jeremías y vamos a acercarnos a él desde el texto de su llamado. Ese es el que vamos a utilizar para analizar un poco justo su llamado y su respuesta en el texto bíblico. Una de las cosas más hermosas de la profecía de Jeremías es que él nos habla realmente con corazón abierto. O sea, es quizá uno de los profetas en donde más podemos tocar las implicaciones que tienen aquel que ha elegido seguir a Dios y responder a Dios, pues las implicaciones dramáticas que causa este seguimiento de Dios, en concreto en este profeta. Entonces, él asume las consecuencias, y como les decía, son consecuencias drásticas de su llamado como profeta. Entonces, acercarse a su profecía es acercarse a alguien que con corazón abierto nos muestra sus dudas, sus inquietudes, incluso a veces sus lamentos por esto que el pueblo, el dolor que el pueblo le está causando. Entonces, bueno, pero para podernos acercar al texto bíblico de su llamado, es bueno que consideremos que hay varios esquemas de llamados en el Antiguo Testamento, bueno, en general en la Biblia. Uno de ellos, que es el primero a analizar, es cuando hay una orden de Dios y la persona responde. Y sería como el llamado de, ¿no? Un ejemplo podría ser Abraham. Sal de tu tierra, y Abraham salió, ¿no? Sin ningún discurso, objeción, nada. El segundo sería cuando la persona se ofrece para cumplir la misión. Envíame, ¿no? Aquí estoy. Dios presenta un panorama de alguna dificultad o de algo que el pueblo necesita, y entonces la persona dice, aquí estoy, envíame. El ejemplo lo tenemos en Isaías, que fue una de las cápsulas que les presentamos. Y después tenemos también un llamado que es por etapas, ¿no? Momentos en donde es primero llamado y la persona como que no comprende bien ese llamado. Luego un segundo momento en donde Dios vuelve a llamar, la persona dice, bueno, pues aquí puede haber algo, ¿no? Y un tercer momento, y entonces la persona ya entiende que es un llamado. Un ejemplo lo tenemos en el llamado de Samuel. Ahora, hay un último tipo de llamados en donde Dios llama y confía una misión y la persona presenta ciertas objeciones. Dice, no, por favor, auxilio, yo no sé si voy a poder cumplir con esta misión. El ejemplo lo podemos tener en Moisés, que ya vimos su vocación, y también, pues, evidentemente en Jeremías, que es el profeta del cual vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a centrarnos en el texto de su llamado, pero antes, pues necesitamos entender al menos un poco algunos elementos de su vida y en qué contexto realiza su profecía. Estos datos sobre su vida los encontramos en el mismo texto, en el texto de Jeremías. Ahí nos arroja luz para comprender, pues, cómo pudo haber sido su vida. Entonces, nace más o menos en el 650 a.C. y él es de origen rural. Él nace en Anatot, que es una ciudad del territorio de Benjamín. Recuerden que toda la zona de Benjamín siempre fue un territorio puente entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces, él nace ahí en la ciudad de Anatot. Esa es la ciudad en donde Salomón expulsa a algunos sacerdotes y ahí se forma una familia sacerdotal. Entonces, lo más seguro es que él es de familia sacerdotal, pero realmente en su profecía, no como Ezequiel sí queda claro que él es sacerdote. En su profecía, la verdad, no tenemos como algunos datos que nos confirmen que él ejercía como sacerdote. ¿En qué época es cuando se realiza la profecía de Jeremías? Él profetiza cuando están los reyes Josías, Joaquín y Sedecías. Es decir,
profetiza antes y durante el exilio, ¿no? Es en esta época de la invasión de Babilonia a la ciudad de Jerusalén y el destierro de muchos judíos a Babilonia. Entonces, bueno, este contexto es importante. Recuerden, siempre el contexto histórico nos arroja luz para comprender, en este caso, su profecía. Ahora sí vamos a acercarnos al texto sobre la vocación de Jeremías. Lo voy a leer para que empecemos a familiarizarnos con él. Entonces el texto dice: la palabra del Señor me llegó. Antes de que yo te modelara en el vientre materno, ya te conocía. Antes que salieras de las entrañas, yo te consagré. Te constituí profeta para las naciones. Y dije: ah, Señor Dios, yo no tengo autoridad para hablar, soy muy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No tienes por qué temer ante ellos, pues yo estaré contigo para librarte. Oráculo del Señor. Después el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: acabo de poner mis palabras en tu boca. Mira, en este día yo te constituyo en autoridad por encima de las naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y arrasar, para edificar y plantar. Este es uno de los textos más hermosos en las Escrituras sobre una llamada. Lo encontramos en Jeremías 1, del 4 al 10, si alguien quiere más adelante profundizar en ello. Entonces, pues este texto, ¿qué es lo que nos presenta? Lo primero que nos presenta es la experiencia que Jeremías tiene de Dios. Lo primero que presenta el relato es que Jeremías tiene una experiencia de intimidad con Dios. Este profeta no solamente se siente elegido en ese momento que escucha estas palabras, sino que se sabe elegido desde su origen, desde el vientre de su madre. Y entonces, al utilizar el profeta la imagen del vientre, ¿no? Desde el vientre materno me conoció Dios, o sea, te conocí desde el vientre materno, pues alude a dos imágenes de Dios. En primer lugar, a un Dios creador y en segundo lugar, a un Dios padre o madre. Entonces, para Jeremías, esta experiencia de intimidad le lleva a concluir que Dios es su creador. Es para él el que le ha dado todo. De hecho, los hebreos utilizaban una imagen hermosa para hablar del momento de la gestación en el vientre materno. Ellos decían que Dios iba tejiendo a la persona y formando a la persona en el vientre materno hasta que cuando la mujer diera luz, el hombre ya estaba formado de las manos de Dios. Esta es la experiencia de Jeremías. Dios me ha formado a mí. Y además, pues sabe que Dios es su padre. Y esto le hace tener pues una experiencia de un niño confiado, abandonado en las manos de su padre. Y entonces Jeremías dice que este Dios creador y padre, en primer lugar, lo ha formado, lo ha conocido. Entonces esto indica que el profeta y Dios tienen una relación directa y personal. Además de eso, dice que lo ha consagrado, es decir, lo ha separado para dedicarse a una misión especial con un carácter sagrado, con un carácter santo, divino. Y por último, dice que lo ha constituido, es decir, le ha conferido la autoridad que necesita para comunicar el mensaje de Dios. Es Dios quien le ha dado todo para que él entonces pueda cumplir con su misión. Partiendo de esta experiencia, entonces sí se inicia a hacer el relato de la vocación. Entonces, lo primero es que Jeremías dice: la palabra de Dios me llegó. Esto es muy importante. Recuerden, en la cápsula de Isaías dijimos que Isaías tiene una experiencia de la teofanía, un Dios que se le manifiesta en el templo y lo contempla, lo ve. En este caso, Jeremías solo escucha las palabras de Dios. Y esto va a ser el sentido de su misión. Su misión va a ser centrada en las palabras. Él va a tener que comunicar las palabras de Dios, que dar
un mensaje de Dios. Y también es importante hacer notar que la vocación de Jeremías se da en el contexto de un diálogo íntimo. Son personas que se están comunicando, que están hablando. Jeremías se sabe conocido por su Dios desde el seno materno, como lo dijimos, y entra en diálogo con él. Y este diálogo pues va a cambiar por completo su vida, ¿no? Y él más o menos lo intuye. Y entonces él escucha esto: te he constituido profeta de las naciones. Es decir, de la experiencia, de la escucha de la palabra de Dios y de la intimidad con él, Jeremías se convierte en transmisor de ese mensaje. Es decir, su vocación no es solamente para que Jeremías se goce de escuchar la voz de Dios y de estar en intimidad con Dios, sino que él está llamado a hablar en nombre de Dios, a transmitir el mensaje de Dios. Y fíjense, no solamente Israel, sino a todas las naciones. Después, como decíamos, este relato de vocación es el que corresponde a una objeción. Entonces Jeremías dice: no tengo autoridad para hablar, ¿no? Entonces Jeremías pues visualiza sus límites, titubea, y entonces pues al reconocer su debilidad, su fragilidad y su pequeñez, le dice a Dios: me encantaría, pero es que tú no te estás dando cuenta de que yo no puedo. Y el argumento que él propone o presenta a Dios es bastante de peso. Él dice: soy joven. Y no es solamente porque dice: ay, me da flojera, soy un joven, sino, como sabemos en los textos sapienciales, a los jóvenes se les invitaba sobre todo a escuchar. Solo cuando uno se convertía en anciano, era el momento en donde la persona podía dedicarse no solo a escuchar, sino también a transmitir el mensaje. Y entonces Dios, como si no hubiera escuchado lo que dice, le dice: dirás lo que yo te ordene. Es decir, no me interesa que tú seas joven. Y entonces aquí se evidencia una de las realidades más importantes de la vocación. El hombre no es elegido por su propia capacidad o talento, sino que al contrario, él es elegido por una elección divina, para una obra divina, y por lo tanto solamente Dios puede actuar a través de él. Solo Dios lo puede utilizar como instrumento para llegar a los demás y entonces darle él la fuerza, ¿no? Hay una frase hermosa que dice: yo estaré contigo, ¿no? El hombre sabe que está acompañado por Dios y eso le da seguridad. Y por último, se hace una acción simbólica, es decir, Dios toca la boca del profeta. Y este es un gesto hermoso. Dios pone en su boca las palabras que él va a pronunciar. Es Dios quien le entrega el mensaje, es Dios el que le da la fuerza para poderse comunicar. Y ahora sí puede hablar en nombre de Dios, ahora sí tiene la autoridad porque Dios mismo se la ha dado. Y por último, este texto de vocación nos dice el contenido del mensaje que Jeremías va a tener que transmitir. Él se dice que tiene que arrancar y derribar, destruir y arrasar, edificar y plantar. O sea, claro, quien arranca y derriba, destruye y arrasa, pues le va muy mal, ¿no? Entonces, fíjense, se presentan pues verbos de agricultura, ¿no? Arrancar y plantar, y también de construcción, destruir y edificar. Y hay un esquema, ¿no? El profeta debe anunciar la destrucción de lo antiguo, eliminar lo que ahorita existe, pero ¿para qué? Para crear algo nuevo, para edificar y para plantar. Entonces, ¿qué tiene que arrancar y destruir? Pues la denuncia de los pecados. Debe denunciar al pueblo las abominaciones, la idolatría, la injusticia, pero a la vez tiene que edificar y plantar. El objetivo de su mensaje es para la conversión, para que esta ciudad en ruinas, para que este pueblo en ruinas pueda ser otra vez plantado y edificado. Y se realiza una acción simbólica. Al final de la profecía de Jeremías, Jeremías compra un campo. Esa acción simbólica nos está diciendo la esperanza. Dios va a volver a plantar y va a volver a edificar en este nuevo campo su pueblo y su ciudad. Entonces, bueno, pues Jeremías por fin decide adherirse a esta vocación, a este llamado,
Y entonces empieza la aventura. Esa aventura ya están invitados todos ustedes a leer el texto. Entonces, bueno, pues vamos a aplicar esto a nuestras vidas. También nosotros somos llamados por Dios y tenemos que responderle. Entonces, para poder entender o aplicar a nuestras vidas, respondamos a estas preguntas. ¿Mi misión parte de la experiencia previa de un Dios creador y Padre que me ha formado desde el vientre materno, que me ha consagrado y me ha constituido para la misión? Es decir, ¿cuál es mi experiencia de base, de origen, que me sostiene en esta llamado, en esta vocación cristiana? Lo segundo es, soy consciente de que la misión que Dios me ha encomendado, supera mi capacidad. O yo me creo súper capaz, yo todo lo puedo, yo lo voy a hacer perfectamente, o reconozco que esto supera en creces lo que yo puedo dar. Y entonces considero que la fuerza para cumplir la misión viene de Dios, solamente de Dios. Y por último, deja cada uno de nosotros que Dios toque nuestra boca para así obtener la fuerza para cumplir con la misión que nos encomienda. Pues les dejo este ejemplo de un gran profeta, Jeremías, para la reflexión personal sobre la vida cristiana. Espero que les haya ayudado y esperen próximamente la siguiente cápsula de personajes bíblicos, llamados y respuestas en la Biblia. Dios los bendiga. Súmate a la siguiente cápsula para conocer otro personaje bíblico y su respuesta al Señor. Te invitamos a que seas parte de la comunidad Bet Tefilá, Casa de Oración, donde encontrarás recursos como este para la oración y el conocimiento bíblico. Conéctate en bettefilá.com, en Instagram bet.tefilá o escríbenos a bettefilamexico@gmail.com.